Gracias, Misa. Buenas tardes a todos. ¿Qué dijeron? Ya nos libramos de la exhortación. Hola a todos. Buenas tardes. Tuvimos que andar haciendo aquí unos trutrus, digo yo, para poder estar en línea. Desafortunadamente el servicio de internet aquí en Tuxpan se cayó, se murió, el famoso megacable. Así que contraten a Axtel, por favor, no usen megacable. Vamos a boicotearlos porque ellos nos quisieron boicotear hoy la predicación y pues no se vale, ¿no? Entonces, primero que nada, pues quiero darle gracias a todos por sus oraciones. En cuanto a la situación que pues estamos pasando acá con la familia Velasco Riéboles, la familia Velasco Hernández, que es la familia de mi hermano Uziel, que como todos ustedes saben, falleció hace un par de días. Entonces, pues gracias a todos. Justo hoy, pues aunque ustedes no lo crean, lo tengo de invitado especial a mi hermano. Nos va a estar acompañando en el culto. Van a decir, no, pues Hermanos, Dios les bendiga. el joven Les quiero compartir Uziel, se parecía al hermano Hugo, ¿no? Bueno, se parece. No sé ahorita si se parece a mí o no. No sé cómo haya llegado allá a la presencia del Señor, en qué estado, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que a él también le gustaba alabar al Señor, y el día de hoy, justo, pues vamos a tratar un tema culminante en cuanto a lo que hemos venido estudiando. Hemos estado platicando acerca de los temas del futuro, ¿verdad? Los eventos futuros. Y justo nuestro hermano Uziel Velasco pues se nos adelantó, no se quiso esperar al arrebatamiento, y el Señor pues ha permitido que llegue a su presencia el día de hoy. Van a decir, ay, qué padre que lo puede ver con tanto humor y de esa forma, pero ya estuve llorando 3 días, hermanos. Entonces, la verdad es que voy a extrañar mucho a mi hermano, y el día de hoy él quiere compartirnos un canto que precisamente tiene que ver con el tema que vamos a estar tratando hoy. Entonces le pido que ponga mucha atención a la letra de este canto, me confirma nada más si lo están escuchando bien, y vamos a darle espacio a Uziel Velasco. Hermanos, Dios les bendiga. Les quiero compartir un canto que el Señor me permitió escribir hace varios años. Es alusivo al tema que estuvimos viendo con el pastor el miércoles, referente al rapto, al arrebatamiento. De hecho, así le puse por nombre, el rapto. Lo quiero compartir con ustedes para gloria y honra del Señor. Dios les bendiga, hermanos, los extraño mucho. Un fuerte abrazo para todos. El sol se ha levantado con un terrible estruendo, la tierra se estremece, la gente va gritando, la radio lanza un grito, desaparecieron gentes, multitudes enteras, no hay rastro, no hay huella. La ciencia nos explica qué es lo que está pasando, sus necios corazones no aceptan que es el rapto. Jesús ha regresado por su amor
Jesús ha regresado por su esposa amada, por los de su derecha, por los que lo aceptaron. No desmayes, hermano, el tiempo ya está cerca, sigue perseverando, Jesús está a la puerta. No te quedes, amigo, aún estás a tiempo, entrégale tu vida, Jesús te está esperando. Y los que se quedaron, el lloro y crujir de dientes es lo que les espera, porque lo rechazaron. Jesús ha regresado por su amada iglesia, los santos escogidos irán a su presencia. Jesús ha regresado por su esposa amada, por los de su derecha, por los que lo esperaron. Jesús ha regresado. Para honra y gloria de Dios. Dios les bendiga, hermanos. No me creían que tenía un invitado especial, ¿verdad? Bueno, ese es mi hermano, Ciel Velasco, se los presento. Y gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por ustedes que han estado orando por fortaleza para la familia. De hecho, deben estar conectados ahorita allí mis sobrinos, mi cuñada con Claudia en la casa de él. Y bueno, pues vamos a dar paso al mensaje de esta tarde. Es la culminación de la serie que hemos estado llevando acerca de tiempos futuros. Voy a hacer una introducción breve de pues, los temas que ya tratamos para ponernos en contexto y poder llegar al tema final, que es el del día de hoy. Futuro. El futuro está a la puerta. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Aparta tu reserva, aparta tu boleto. Vamos a dar inicio. Les voy a compartir una presentación en la pantalla para que lo vayamos siguiendo. Denme un segundito. No quiere compartir aquí.
Muy bien, estamos listos. Gracias por su atención. Perdón por el retraso, les comento, tuvimos un problema de internet de este lado, pero ya estamos aquí. Y gracias a Dios por la presencia de todos ustedes, gracias porque nos pueden acompañar, quienes estén de visita, bienvenidos todos. Y les repito, hoy vamos a culminar esta serie de temas que tienen que ver con los tiempos futuros. Son temas muy detallados, son temas que requieren mucha mayor inversión de tiempo para poder analizarlos de una forma completa. Sin embargo, era muy importante, era una preocupación del pastor que todos tuviéramos clara nuestra posición respecto a estos temas y que pudiéramos tener un esbozo completo de lo que va a suceder en el futuro. Entonces, nuestra serie Futuro, ¿estás listo? La entrega número 5 es Aparta tu reservación. Aparta tu reservación. Como pueden ver ahí, esta imagen pues dice mucho. Las nubes, aves, ¿verdad? Palomas, una cruz, que pues nos traen a nuestra mente, ¿verdad? Todo lo que hemos estado estudiando. Y bueno, pues vamos a ir avanzando en la presentación conforme vayamos avanzando en el tema. Busque, por favor, en su Biblia, en Apocalipsis, número 22, capítulo 22, versículos del 1 al 5. Es el versículo con el que vamos a concluir esta serie, pero quise que lo pudiéramos leer al inicio porque ya una vez que establecimos nuestro destino en las predicaciones pasadas, quiero que lo veamos de una manera más clara. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por siglos, por los siglos de los siglos. Hemos llegado al final de nuestro viaje al futuro, como lo planteamos en un inicio, y quiero mencionar por última vez lo que significan las siglas de nuestra agencia de viajes que estuvimos promoviendo a través de estos servicios, y que, bueno, se encargará de que todas las gestiones que tengamos que hacer, todos los trámites, los transportes, y que podamos tener un viaje placentero, pues esta es la agencia que les recomiendo, y es la agencia que se llama ANDA, que hemos estado manejando. ANDA. La primera A, ya la vimos, es el aviso del viaje, y el aviso del viaje nos dice que estamos a tiempo. Dice el Señor, hoy es el día de salvación. El aviso del viaje, estamos a tiempo. La N de ANDA, dijimos que es la naturaleza del destino. Y encontramos que el destino de nuestro viaje al futuro es eterno. Es un viaje directo a la eternidad. Y para seguir remarcando la N, dijimos que era un viaje cuyo ticket, cuyo boleto que el Señor Jesús nos ha comprado, que Él nos ha adquirido, no es negociable. ¿Por qué? Porque el que invita y paga pone las condiciones del viaje. Él establece los horarios, Él establece los tiempos, establece el medio de transporte, establece la morada o el lugar donde nos vamos a hospedar. Entonces, de eso se trataba la N.
Después hablamos del destino y decíamos, pues en este viaje al futuro hay dos destinos. Hay un destino para condenación, hay un destino para maldición y hay un destino hacia la eternidad en la presencia de Dios. Y lo estuvimos revisando también. Entonces, llegamos al final con la última A, y esta A hablaba de amistad, de hacernos amigos de Dios, de reconciliarnos con Él y de esta manera poder apartar nuestra reservación. Hoy vamos a hablar acerca precisamente de esos paquetes, de ese cierre, de esa promoción en la que no nada más tú puedes acceder a este viaje, sino que también puedes invitar a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, para que sean partícipes también de este viaje al futuro. Entonces, quiero que veamos en la presentación, que está por acá. Futuro, estás listo. Aparta tu reservación. Hicimos un viaje al pasado para poder entender nuestro presente y poder conocer el futuro que nos espera. Ahí la imagen nos habla, ¿verdad? De que el tiempo atrás está en el pasado y queremos ver hacia el futuro. Entonces, revisábamos las edades, los tiempos a través de la palabra de Dios y veíamos las dispensaciones. Veíamos las dispensaciones y entendíamos que los diferentes tiempos de Dios están divididos en estas eras, en estas etapas, y entonces las compartíamos, ¿verdad? Veíamos desde la dispensación de la inocencia, con Adán y Eva en el huerto del Edén. Tuvieron una administración que Dios les dio a ellos de cuidar el huerto, labrarlo. Pero bueno, tenemos en cada dispensación el fracaso del hombre, la caída, y ellos fueron expulsados de ese Edén, de ese huerto del Edén. Tuvimos la dispensación de la conciencia, que nos habla precisamente acerca de cómo el ser humano ya se hacía cargo de sus decisiones. La maldad creció tanto en la tierra que Dios decidió eliminar completamente al ser humano, quedando únicamente 8 personas que fueron salvadas, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Y Dios les da una nueva oportunidad. Y llegamos a la dispensación del gobierno humano, donde precisamente se trataba de que los humanos se esparcieran por la tierra, que fructificaran, la llenaran y que tuvieran su propio medio de gobierno. Pero ellos deciden no dispersarse, el juicio de Dios viene sobre ellos, Dios confunde las lenguas y ellos finalmente tienen que obedecer a fuerza y dispersarse. Después vimos la dispensación de la promesa que le fue dada a Abraham, de tener una descendencia infinita y que a través de él fueran benditas todas las naciones, y no nada más las naciones, sino todas las familias de la tierra, a través de esa simiente prometida que el Señor le dijo que le daría. Pero en el camino, bueno, pues Abraham decide ayudarle a Dios y decide no ir a la tierra que Dios le había prometido. ¿Y cómo acaba esta dispensación? Con un juicio de Dios, la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto durante 400 años. Después vimos la dispensación de la ley. Entonces Dios levanta un redentor, un salvador del pueblo, los saca de Egipto. Dios le entrega la ley a Moisés para que se la dé a su vez al pueblo de Israel y ellos puedan regirse a partir de ese momento con esta serie de leyes. Vimos la dispensación también de la gracia, que es la dispensación que estamos viviendo. Vimos que en esta dispensación a nosotros se nos dio a administrar el Evangelio. Se revela el gran misterio de Dios, que es la iglesia, que nos lo revela a nosotros el apóstol Pablo, nos habla acerca de ello, cómo se le reveló a él. Y nosotros tenemos que administrar el Evangelio, tenemos que ver que sea predicado en todo el mundo. Y esa es la dispensación de la gracia en la que nosotros estamos viviendo, y eso es lo que tenemos que administrar. ¿Cuál es el fracaso que hemos tenido como seres humanos en esta dispensación? Que no hemos completado la tarea, que no hemos llevado el Evangelio
a toda criatura en el mundo. ¿Y qué más se ha presentado? Bueno, pues la incredulidad y la apostasía. Las personas que no creen y las personas que han negado la fe. Ese es el fracaso humano. Y el día de hoy vamos a culminar con la última dispensación, que es la dispensación del milenio. Para ubicarnos ahí, vimos todos los pactos que Dios ha establecido, los acuerdos que Él ha hecho con cada uno de los personajes que hemos estudiado en las diferentes dispensaciones, desde el Edén, con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con el rey David, y el nuevo pacto, el pacto que Jesús establece con nosotros en su sangre. Y para ubicarnos de una manera general, tenemos aquí precisamente este mapa con todas las dispensaciones, donde empezamos con la dispensación de la inocencia, conciencia, gobierno humano, la promesa, y tenemos la dispensación de la ley. Recuerden que tenemos dentro de la dispensación de la ley este paréntesis que es la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, y posteriormente viene ya lo que es este periodo que es final para la iglesia y que da principio a la nueva dispensación que es el milenio. Y decíamos, la tribulación es un juicio, es un periodo de juicio, pero ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Y en ese periodo de tiempo, la iglesia es tomada a la presencia de Dios a través de un evento que le llamamos el rapto, el arrebatamiento. Y este periodo de tribulación y la dispensación de la ley terminan con un evento que es la segunda venida de Cristo. Y es donde justo nos quedamos la semana pasada y es donde vamos a empezar a ver precisamente el día de hoy. Hablábamos de que el sustento que tenemos en la Biblia para todos los eventos por venir se encuentran en la profecía del profeta Daniel, en el capítulo 9 del 20 al 27. Usted lo puede buscar ahí en su Biblia y leerlo. Y para ello hicimos un cronograma, ¿verdad? Hicimos un cronograma y es en el que nos vamos a terminar de basar el día de hoy para poder terminar con esta serie de mensajes. ¿Dónde empezaba nuestro cronograma? De acuerdo a la profecía de Daniel, que habla acerca de 70 semanas que se establecen sobre el pueblo de Israel, esta profecía, habla de 7 semanas y 62 semanas antes de la crucifixión del Mesías. Esto inicia con la salida, dice aquí, de la orden para la reconstrucción de Jerusalén, que lo leíamos ahí en Nehemías capítulo 2, del 1 al 8. Esto es lo que da arranque a las profecías de Daniel de las 70 semanas. Después de esa salida de esa orden, se cuentan 69 semanas para la crucifixión del Mesías. Jesús es crucificado aproximadamente a los 33 años y medio, y es ahí donde se cumplen las 69 semanas de la profecía de Daniel. Después hay un paréntesis. Ese paréntesis es la dispensación de la gracia, lo que es la vida de la iglesia. A partir de 1948, que es el establecimiento de la nación de Israel, de ahí para acá hemos estado viviendo la dispensación de la gracia, donde nuestra principal misión es poder compartir el evangelio a toda criatura, a todos aquellos que nos decimos cristianos, hijos de Dios o seguidores de Jesús, como usted lo quiera pensar. Ahora, veamos unos eventos interesantes, muy importantes, y es que desde el momento en que Jesús asciende a la presencia de Dios también, ahí cuando se sienta a la diestra del Padre, hablábamos de que sucedió un primer rapto, un primer arrebatamiento. Dice en Mateo, veíamos en Mateo, ¿verdad? Que cuando Jesús entrega su espíritu, se rasga el velo del templo, tiembla, se oscurece el cielo, los sepulcros se abren y salen santos del Antiguo Testamento que andan por ahí deambulando y apareciéndose a la gente. Y cuando Jesús asciende, se lleva con él a estas personas que lo estuvimos viendo también.
lo que hizo Jesús fue bajar a las profundidades de la tierra, dice en Efesios, y se llevó cautiva la cautividad, se llevó a las personas que estaban en el seno de Abraham. Hablábamos de que en la antigüedad las personas iban a un lugar que era el sepulcro, que era el Seol, y en ese lugar pues había dos secciones. Había la sección de los que habían creído en el Mesías, en ese Redentor, y había la sección de los que no habían creído. Entonces, esa sección de los que sí habían creído se llamaba el seno de Abraham, y esas personas son las que Jesús se llevó con él en ese primer arrebatamiento. Después teníamos la otra sección, que era un lugar de tormento, y que ahí en ese lugar se siguen quedando las personas que no han creído en Cristo. Perdón que quité mi video, pero estaba aquí mostrando mi pantalla. Perdón. Muy bien, entonces vamos a avanzar rápido con este esquema porque ya lo vimos la semana pasada. Si usted, le repito, quiere esta presentación que les he estado mostrando con toda la información que se ha expuesto, solo tiene que pedírnosla. Mándenos un correo, mándenos un WhatsApp a alguno de nuestros números telefónicos de quien le haya invitado a esta reunión, y si no, al correo electrónico que es info@siervofiel.org.mx, siervofiel.org.com.mx, info@siervofiel, ¿ok? Muy bien, entonces continuamos. Después tenemos siguiente evento, que es con el que termina la dispensación de la iglesia. Recuerde que la iglesia es una dispensación parentética, es una dispensación entre paréntesis, porque la dispensación de la ley no se ha terminado. Hay muchas personas que dicen, no, es que la ley ya no existe, ya no tiene vigencia sobre nosotros, ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. La ley sigue vigente. Recuerde que habemos tres grupos diferentes de personas a las cuales es dirigida la palabra de Dios. Es primero el pueblo de Israel, es el pueblo gentil, o sea, todos aquellos que no somos hebreos de nacimiento, y el otro grupo de personas es la iglesia de Cristo. La ley fue dada al pueblo de Israel y sigue vigente. El Señor Jesús no vino a eliminar la ley, no vino a abrogar la ley, Él mismo lo dijo. Yo no vine a quitar ni una tilde, ni una jota de la ley. Dice, vine a cumplirla. Y no nada más la cumplió, sino también la extendió. Hemos leído en estos últimos días también lo que es el Sermón del Monte, en Mateo del 5 al 7. Y yo lo he calificado como que es la ley de Cristo, ¿no? Porque no nada más es el cumplimiento de la ley, sino también una extensión de algunos mandamientos que quizás no tenían todo el peso que el Señor Jesús les da, ¿no? Como por ejemplo el del adulterio, dice que con solo voltear a ver a una mujer para desearla, ya cometiste adulterio en tu corazón. O sea, no tienes que cometer un acto físico o real con la persona, sino simplemente con desearla, ya pecaste con ella en tu corazón. Y así, si te enojas con tu hermano, no nada más estás enojado, sino dice que eres culpable de asesinato. Entonces, incluso la ley que establece el Señor Jesús es superior a la ley de Moisés. Y eso también estuvimos estudiando en el libro de Hebreos todo este tiempo que estuvimos también leyéndolo, donde encontramos que Jesús es superior en todos los aspectos a cualquier otro individuo, a cualquier otro sacerdote que haya sido utilizado por Dios para hacer llegar su mensaje a su pueblo. Jesús es superior, su ley es superior, su sacrificio es único, es superior, todo es superior a Jesús. Entonces, gracias a Dios por Jesús. Entonces, al final de la dispensación de la iglesia tenemos este evento que se llama el arrebatamiento, del cual estuvimos hablando también la semana pasada. ¿Qué es el arrebatamiento? Sí, quiero que vayamos por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer del versículo 13 al 18.
Dice así en la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el apóstol Pablo: por tanto, alentaos, aliéntense los unos a los otros, anímense con estas palabras. Dice ahí, para que no estén tristes por los que duermen, y justo es un pasaje que utilicé estando acá con mi familia para compartirles un breve mensaje de aliento y de esperanza. Porque lejos de tener temor, ¿verdad?, a la muerte, lejos de tener temor al dormir, de lo que tenemos que tener temor es de dormir sin Cristo. Tenemos que dormir con Cristo. Aquí nos habla precisamente de creer en el Evangelio. Dice, si creemos que Jesús murió y que resucitó, tenemos listo el boleto, hermanos. El boleto que Cristo ha comprado para ti, que ha comprado para mí a través de su sangre, es precisamente con ese propósito, de que no te pierdas este viaje al futuro y puedas llegar a ese lugar de bendición del que vamos a hablar en un momento más. Entonces, repasando todo lo que hemos visto hasta ahora acerca de los eventos de porvenir, pues hablamos de que la base de nuestro estudio es Daniel 9 y la profecía de sus 70 semanas. Nos muestra la naturaleza de la tribulación, la última semana de 7 años en esta profecía, y que es principalmente para la nación de Israel. ¿Para qué? Bueno, para reconciliarla con Dios. Nos enseña que la iglesia es un paréntesis entre las semanas 69 y 70, y por lo tanto, la iglesia no pasa por la tribulación, hermanos. Nosotros somos exentos de ello. Y vimos los pasajes necesarios, y si usted tiene dudas, tiene alguna inquietud, lo podemos aclarar en el momento que usted guste, pero como les repito, todos estos temas son muy amplios y sí requieren un mayor tiempo para poder estudiarlos, pero por lo pronto, sepa que todo está descrito perfectamente bien en la Biblia. Ahora, el próximo evento en el calendario profético de Dios precisamente es en el que nos quedamos aquí en el esquema, y es el arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene y nos lleva de aquí, pero nos lleva para juicio también a la iglesia, porque decimos, no es que Israel va a su juicio, que es la tribulación. Sí, efectivamente, y nosotros vamos al tribunal de Cristo. Los creyentes en Cristo estaremos delante de Jesús en un evento que se llama el tribunal de Cristo. Y justo lo veíamos aquí en esta etapa de la tribulación. Vea el esquema, por favor. El tribunal de Cristo. Y sucede en la primera mitad, los primeros 3 años y medio de lo que es la tribulación. Hablábamos de que se va a decir que va a haber paz, que va a haber seguridad, que todo va a estar bien. Por allí se va a levantar un líder mundial que nos va a prometer este tipo de cosas. Y va a haber un falso profeta, etcétera. Vienen cosas que se van a presentar en esa tribulación. Pero mientras eso sucede aquí en la tierra, la iglesia, todos los creyentes en Cristo, los que creyeron en el Evangelio, vamos a ser arrebatados en este evento que se llama el arrebatamiento, que es lo que les acabo de leer. Y también encontramos en 1 Corintios 15, del 51 al 58. Si quiere buscarlo después, léalo, por favor, y tenga la certeza de que es una promesa de Dios, es una profecía. Y es el siguiente evento en el calendario profético de Dios. Una vez que la iglesia es arrebatada, en la presencia de Dios, allí se va a llevar a cabo el tribunal de Cristo. Este tribunal, es muy importante que usted entienda como creyente que ese tribunal no es para salvación. O sea, ahí no se va a decidir si usted fue bueno, si usted fue malo, y si se va al cielo o se va al infierno. Este tribunal es para que nosotros podamos ser evaluados en cuanto a lo que hicimos precisamente en esta dispensación y qué hicimos con ello. ¿Qué es lo que hicimos con esa parte que se nos dio a administrar a nosotros?
Después de este evento, tenemos algo que también encontramos en la Biblia. Usted seguramente va a decir, pues yo ni siquiera había oído hablar del arrebatamiento, ¿no? Y pues mucho menos va a decir que ha oído hablar de 4 arrebatamientos. Entonces, sepa que cuando usted piensa que se habla en el arrebatamiento y dicen, es que es para los creyentes, es para la iglesia de Cristo, no sea usted egoísta, porque la salvación siempre ha sido por fe y desde los tiempos antiguos hasta los tiempos futuros vamos a tener que poner esa fe en ese Mesías, poner esa fe en Cristo. Quizás antes tenían que hacer sacrificios, tenían que apegarse a una ley. Después en la tribulación también quizás tengan que volver el pueblo de Israel a sus prácticas iniciales para poder agradar a Dios. Pero siempre la fórmula fue la misma: fe, sacrificio y sangre. En nuestro caso, fe en el sacrificio de Jesús, fe en la sangre de Jesús para alcanzar salvación. Entonces, en este inter, pues obviamente va a haber personas que se van a dar cuenta, mucha gente se va a dar cuenta, de que gran parte de la población va a desaparecer, porque eso es lo que dice el Señor que va a suceder, que en un abrir y cerrar de ojos, dice, se tocará la trompeta, y todos los creyentes nos encontraremos con Cristo en las nubes. Es otra confusión que mucha gente tiene y confunden la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento. En el arrebatamiento, el Señor Jesús no pisa la tierra, Él no viene a la tierra. Dice que viene en las nubes y allí nos va a esperar, de ahí nos va a llamar y seremos llevados con Él. Obviamente transformados, porque este cuerpo mortal pues no puede llegar a la presencia de Dios. Entonces, durante la tribulación, a la mitad, va a haber este segundo arrebatamiento, bueno, este tercer arrebatamiento, perdón, que incluso va a ser en 2 fases. Después de esa mitad de la tribulación, la segunda mitad de la tribulación es de puro juicio, es de puro juicio. Todas las plagas, todos los eventos raros de los que usted ha oído en el Apocalipsis, suceden en esta segunda parte de la semana 70 de Daniel. Todos los sellos, las copas, todo eso sucede en esta segunda mitad de la tribulación. Entonces, allí en la presencia de Dios se da un evento que es un evento también magno. Después del tribunal de Cristo, se dan las bodas del Cordero. Es la conclusión, es la consumación del compromiso de Cristo con su iglesia. Es una gran fiesta, una gran celebración en la que participaremos todos aquellos que hayamos confiado en la sangre del Cordero para salvación. Y bueno, ahí están invitados precisamente estos creyentes que en medio de la tribulación pudieron entregar su vida también a Cristo. Y llegamos al final de este periodo de tribulación, que es donde nos habíamos quedado anteriormente también, pero bueno, nos faltaba describir un poquito con más detalles, se los estoy platicando. Este esquema trae todos los versículos que se necesitan para que encuentren el sustento bíblico de ellos. Y finalmente, termina la dispensación de la ley. La dispensación de la gracia terminó con el arrebatamiento de la iglesia para ir a su propio juicio, que es el tribunal de Cristo. Guárdalo en su mente. Nosotros no vamos a ser juzgados para salvación, si entra o no entra a la presencia de Dios. Es para evaluar lo que hicimos con lo que el Señor nos dio a administrar en nuestra dispensación, que es el Evangelio de Cristo, el predicarlo, el enseñarlo, el bautizar a las personas y que obedezcan todo lo que el Señor Jesús ordenó. Entonces, después de nuestra gran fiesta, hay al final de la tribulación, tenemos ahí a los ejércitos de la tierra que se juntan también para pelear contra Jesús, y Jesús viene a establecer su reino por la fuerza, en lo que es la segunda venida de Cristo. Después de la tribulación viene precisamente lo que es el inicio de la siguiente dispensación, que la denominamos el milenio. Cristo viene, le repito, para establecer su reino por la fuerza en la tierra. Es el próximo evento por venir después del arrebatamiento y lo que les acaba de mencionar. El arrebatamiento, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Y aquí en la tierra, pues esa paz, esa seguridad que se estuvo pregonando los primeros 3 años y medio, se acaba
con la destrucción en la tierra que trae el Señor, y bueno, también poner en evidencia ahí al anticristo, a su falso profeta, y pues llegamos a lo que es el milenio. ¿Cómo empieza el milenio? Bueno, con la segunda venida de Cristo. Y ahí es donde terminamos con este esquema, en el sentido de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Son 490 años, según como Dios obviamente pues cuenta el tiempo en estas semanas de 7 años que estuvimos viendo. Ahora, recuerde que nosotros estamos en la dispensación de la gracia y el siguiente evento es el arrebatamiento. Entonces, ¿por qué preocuparnos por el futuro? ¿Por qué ver hacia el futuro? Porque es inminente y las profecías de la Biblia se han estado cumpliendo de manera consistente. Veíamos un versículo que recién hemos estado memorizando, que es el de 2 de Pedro 3:9. Mucha gente dice que el Señor se está tardando en venir. Siempre dicen, no, pues es que ya dijeron que iba a venir y no vino. Los de tal religión dijeron que viene tal día y no llegó. Los de la otra religión dijeron ya viene, no llegó. Ya viene otra vez, no llegó. Ya viene otra vez, no llegó. Una cierta secta por ahí se juntó incluso en un estadio de béisbol ahí muy famoso para recibir a Cristo en cierto año. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. ¿Y qué cree? No llegó. El tiempo solamente lo sabe el Padre Celestial. Jesús incluso él decía, y el tiempo yo no lo sé, solamente mi Padre que está en los cielos lo sabe. Entonces, ¿cómo osamos nosotros pretender determinar ese tiempo? Y dice ahí en 2 de Pedro precisamente que el Señor no es que retarde su promesa, sino que tiene paciencia con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Por eso nuestra preocupación de compartirte este esquema de los eventos del futuro. Por eso nuestra preocupación de decirte a ti, amigo, el día de hoy, que Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene para llevarte a ese viaje al futuro en el que queremos que tú te subas, en el que queremos que tú aceptes ese ticket, que queremos que aceptes ese pacto que Jesús te está poniendo delante de ti, donde Él nos ofrece perdón de pecados, nos ofrece vida eterna, nos ofrece participar de este arrebatamiento de la iglesia para llegar al tribunal de Cristo, comparecer ante Él y después de ello celebrar con Él esa gran boda que quiere hacer con su amada iglesia, la cual ha preservado durante todos estos años para Él, para ese día de las bodas del Cordero. Pero entonces se termina la dispensación de la gracia, se termina la dispensación de la ley con este juicio sobre el pueblo de Israel. Obviamente al final de la tribulación va a haber personas salvas también, va a haber gente de Israel, va a haber gentiles, gente que se va a salvar, y hay ese arrebatamiento, último arrebatamiento, que lo podemos manejar como que es el tercer arrebatamiento y se da en dos fases durante la tribulación, una vez a la mitad y otra vez al final. Es un rapto parcial. Y estos últimos santos que son raptados regresan con Cristo para establecer su reino sobre la tierra. Sí, ese reino de Cristo se va a establecer sobre la tierra. Hay algunas personas que creen que ya estamos viviendo el milenio, que Cristo ya vino, que ya está reinando, pero la verdad es que no se han cumplido las señales que se tenían que cumplir para que esto suceda. No vemos la tribulación, la iglesia, digo, yo no he sabido de una desaparición masiva, colectiva de personas, no sé si usted, pero la verdad es que no se ha dado. Entonces, hay muchas indicaciones que nos hablan de que este evento no se ha dado. Entonces, este esquema es lo más apegado a la escritura que podemos encontrar, ¿ok? No porque lo haya hecho yo, sino porque lo hemos cotejado con diferentes estudiosos también de la escritura y nosotros mismos lo hemos visto en la escritura, ¿no? Y es algo que siempre les he dicho a ustedes, antes de que usted lea un libro que habla acerca del final de los tiempos, antes de que lea un libro que un cierto autor con cierta influencia cultural y teológica puede darle su opinión, antes de eso, lea su Biblia. Lea su Biblia. Y a continuación es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar ahí el esquema por el momento. Vamos a cerrarlo. Y
le voy a pedir que vaya a su Biblia en el capítulo 19 de Apocalipsis. Capítulo 19 de Apocalipsis. Y vamos a hablar precisamente acerca de lo que es la segunda venida de Cristo, porque es el evento que cierra esta dispensación de la ley, es este evento que cierra también lo que es la dispensación de la iglesia después de la tribulación y bueno, de los eventos que suceden en la presencia de Dios. Vamos a leer a partir del 7. Apocalipsis 19. Quiero que leamos a partir del 7 para que se contagie del gozo que va a ser estar en las bodas del Cordero. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Las bodas del Cordero. Y justo después de las bodas del Cordero, viene este evento del que vamos a detenernos un poquito a revisar, que es la segunda venida de Cristo. Siga usted ahí con la lectura en Apocalipsis 19, es el capítulo que vamos a revisar. Y dice a partir del 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Le suena esto? Precisamente es el apóstol Juan quien escribe este libro de Revelación, Apocalipsis, y él también le llama a Jesús el Verbo o la palabra en Juan capítulo 1. Bueno, todos los ejércitos celestiales vendrán con él, vendrán con Jesús. Note que nosotros venimos ya vestidos de lino fino, como dice ahí en el 19:8, en lo que leíamos de las bodas del Cordero, y dice, estaremos allí también, porque dice en el 14 más adelante, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Pero viene ¿para qué? Como le decía, para hacer guerra y establecer su reino de justicia en la tierra. Vea lo que dice el 15 y el 16. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué pasa con Satanás? Bueno, lea el 20. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos en el lago del fuego que arde con azufre. Todos los demás impíos, todos los demás malvados, ¿verdad? Muertos por Cristo en la gran batalla del Armagedón. Así se le llama esta batalla en la que van a estar implicadas las naciones contra Jesús. Y también, si gusta, puede revisar los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, para que tenga más clara esta batalla. Y dice ahí en Apocalipsis, entonces, en el 19:21, dice, los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Las naciones derrotadas por Cristo en esta batalla del Armagedón.
Este día de la segunda venida de Cristo, en el Antiguo Testamento se le conoce como el día de Jehová, y en el Nuevo Testamento es el día del Señor. Se llama así porque es el día cuando el Señor, cuando Dios Padre, nuestro Elohim, Jehová, recibe a su esposa y también a Israel en plena reconciliación. Recuerde, la tribulación es para el pueblo de Israel. Y bueno, entonces se restablece la relación entre Dios y su pueblo escogido, su pueblo Israel. E Israel se volvió a convertir en el poder mundial porque a través de ellos es que va a reinar sobre la tierra. Entonces viene un periodo interesante que es la nueva dispensación y es el milenio. Este milenio es el reino que Cristo va a establecer en su segunda venida y se llama así, le llamamos así del milenio, porque dura 1000 años. Y vamos a leerlo ahí en el capítulo siguiente de Apocalipsis. Vaya a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leerlo del 1 al 7. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás saldrá suelto de su prisión, será suelto de su prisión. Aquí nos habla precisamente de ese reino milenial. Será un tiempo de paz, será un tiempo de restauración de todas las cosas. Acuérdense que la tierra recién se va a estar recuperando de lo que fue toda la tribulación y todas las calamidades que se vinieron sobre la tierra. Entonces, Satanás es encarcelado en el abismo por 1000 años. Se quitará la maldición que Dios pronunció sobre la tierra también en Génesis. Acuérdense que la tierra fue maldita. Dice, y todos los animales, habla aquí de que se volverán domésticos como antes del diluvio. Todos los animales eran mansos, ¿no? Para el hombre. Imagínense todos los animales que vinieron a Adán para que les pusieran nombre. Dice ahí también en la profecía de Isaías, en lo que es el capítulo 65-25, dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Muy bien, pues entonces eso es lo que va a suceder en el milenio. Pero habla de que Satanás solamente es atado. Satanás al final de los 1000 años es suelto de su prisión y va a salir a engañar a las naciones. Dice la palabra también que están en los 4 ángulos de la tierra y habla de 2 personajes, ¿no? Que son Gog y Magog. Ahí en el Apocalipsis capítulo 20, si lo quiere buscar. Apocalipsis 20, del 7 al 10. Prácticamente estamos terminando el Apocalipsis. Apocalipsis 20, del 7 al 10. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y entonces, ahí es donde viene el juicio de la última dispensación. Y vamos a ir al
al esquema nuevamente para que lo podamos ver. Es el siguiente evento que viene en la cronología que estamos revisando. Ahí ven el esquema. Y es precisamente el juicio del gran trono blanco. Cuando usted ha oído acerca del juicio final y esas cosas que a veces en la cultura popular decimos, no, es que se acerca el juicio final, ¿no? El fin del mundo y eso. Entonces, ya llegamos ahí. Ya llegamos ahí finalmente. Después de la consumación de lo que es la profecía de Daniel con la segunda venida de Cristo, sucede esta etapa, esta dispensación del milenio, en el que es el reinado de Jesús. Él está sobre nosotros. La dispensación, lo que se nos da a administrar ahí es el alabar a Dios, el estar obedeciendo a Dios y hacer lo que Dios nos diga, como siempre, cumplir la voluntad de Dios. En este caso, con Dios mismo al frente de nosotros. Y entonces se suelta a Satanás, así lo ha dispuesto Dios, así lo está describiendo la profecía. Se suelta a Satanás, vuelve con su poder engañador, ahí embaucar a algunos cuantos. Bueno, no son algunos cuantos, son muchos porque son varias naciones que dice que llaman de los 4 puntos de la tierra y deciden enfrentarse a Dios nuevamente. Una vez más, vencidos, una vez más vencidos, vencido Satanás y viene el último juicio, que es el juicio del gran trono blanco. Y lo vamos a ver ahí en los versículos que siguen de Apocalipsis 20. Este es el último juicio que vamos a revisar y está ahí en el versículo 11 del capítulo 20. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, inmediatamente después de la última rebelión se da el último juicio. Cuando una persona, les repito, piensa en el juicio final después de la vida, ¿no? Esto es el juicio al que se van a enfrentar. Todo esto que vimos acerca de la tribulación, todo lo que vimos de el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, son eventos que se van a dar en este tiempo. Entonces, ¿de qué va a depender que estés en uno o que estés en otro? Pues va a depender de que tengas fe en Cristo. Va a depender de que aceptes ese boleto que Jesús ha comprado para ti y que está esperando que tú lo aceptes. Entonces, dice ahí más adelante, vamos a leer en el capítulo 20 de Apocalipsis, el 12 y el 13. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. ¿Se acuerdan que el tribunal de Cristo es exclusivamente para creyentes y no es para salvación? Pero aquí dice claramente que ningún hombre pues puede justificarse por sus obras. La paga del pecado es muerte. Y los que no están inscritos en el libro de la vida, ¿y cómo me inscribo? Precisamente es la lista de reservaciones de las que estábamos hablando hoy, y se trata de que apartes tu reservación, que apartes tu lugar. No es nuestra intención infundirte miedo, ni que después de esto tengas pesadillas con el infierno y con la gran tribulación, no. Todo lo que yo te pueda platicar de lo que va a suceder en ese periodo se queda corto. No has visto una película así. La Biblia dice que va a ser espantoso. Va a haber muchísimas muertes. Gran parte de la población humana va a morir por los juicios que Dios va a traer sobre la tierra. Entonces, tú debes asegurar tu boleto. Hay diferentes grupos de personas en este juicio, pero básicamente solamente los que estén en el libro de la vida pasarán a la eternidad con Dios. Y voy a regresar una vez más al esquema que tenemos aquí. Después del gran trono blanco, ¿qué tenemos? La eternidad. Termina la historia de la humanidad, por lo menos lo que Dios nos ha revelado hasta aquí. Termina
el milenio termina con el juicio del gran trono blanco, donde son juzgados los muertos que no habían resucitado, los muertos que murieron sin Cristo. Yo me imagino una gran fila ahí esperando a ser juzgados delante de Dios. Y bueno, ese es el juicio del gran trono blanco y después la eternidad. Y esa eternidad, ¿a dónde la vamos a pasar? ¿Dónde va a estar esa eternidad? Muy bien, pues vamos a la lámina siguiente en nuestra presentación y vamos a hablar brevemente de lo que es la nueva creación, los cielos nuevos y la tierra nueva. Dios ha prometido desde los tiempos del Antiguo Testamento una nueva creación. Y lo voy a invitar a que busque rápidamente lo que dice Isaías en el capítulo 65, versículo 17. Dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá a mi pensamiento. Va a haber una nueva creación, va a haber un cielo nuevo, va a haber una tierra nueva. Y en Apocalipsis 21 vemos lo que es el comienzo de esta nueva creación. Según los primeros versículos de este capítulo, hay tres cosas muy específicas que Dios va a crear de nuevo. El cielo, la tierra y una ciudad nueva que es la Nueva Jerusalén. Dice Apocalipsis 21, 1 y 2. Ya vamos a ir terminando. Dice Apocalipsis 21, 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así que la primera creación queda destruida y la nueva creación lista para usarse inicia. Esto es el principio de la eternidad, lo que es al puro estilo de Dios con las dispensaciones. Hay una nueva revelación para el hombre en este caso, y es la eternidad. La Biblia es como un gran círculo. Cuando uno llega al final, se encuentra otra vez al comienzo, porque cuando Dios comenzó a desarrollar su plan desde Génesis capítulo 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo hizo con un mundo perfecto. Era un mundo libre de pecado y sin corrupción, tal como Él lo quería, ¿no? Y a través de la historia que hemos visto en la tierra, pues Él ha estado tratando con la cuestión del pecado una y otra vez con el hombre. Vimos 7 dispensaciones, las 7 dispensaciones terminan con el fracaso del hombre y tiene que venir el juicio de Dios. Entonces, volveremos otra vez a una creación perfecta y sin corrupción como la de Génesis, que era el plan original de Dios. Y estos primeros versículos de Apocalipsis 22, si quiere avanzar ahí en la lectura, pues nos dan un vistazo, ¿verdad?, de esta gloriosa eternidad y lo que nos espera a nosotros allí, que es precisamente el pasaje con el que empecé el día de hoy y es el pasaje con el que vamos a concluir también. Busque entonces Apocalipsis 22, vamos a leer del 1 al 5. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen más necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, ¿se imagina? Dios y el Cordero Jesucristo
estarán reinando sobre el trono de la nueva creación. Nuevamente surge en la escena el árbol de la vida, que dice que también va a estar allí. Entonces, va a estar también ahí a nuestra disposición, ¿no? Entonces dice que también no va a haber más maldición. ¿Por qué estamos bajo maldición? Pues por el pecado. Entonces, no va a haber pecado y tampoco va a haber consecuencias. Y todo esto dice aquí que va a durar, como dice el versículo 5, por los siglos de los siglos. Esto es, durante toda la eternidad, Dios va a extender su reino de justicia. El universo, la creación, siempre engrandeciéndose, ¿verdad? Para dar más y más gloria al Creador. Y nosotros con ellos, ¿verdad? Dice en Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7, no lo busques si quieres, yo se lo voy a leer. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y concluyo con esta reflexión para ti. ¿Qué relación tienes hoy día tú con Jesús? ¿Qué relación tienes hoy tú con Jesucristo? ¿Puedes decir que eres parte de su iglesia? ¿Puedes decir que eres parte de la esposa de la que hemos venido hablando? No hablo de la parroquia de tu esquina, no hablo del templo evangélico de tu colonia o de mi colonia, sino realmente tienes una relación con Jesús. ¿Realmente permites que Él te hable? Sigue su camino, escucha su voz. No si vas a la iglesia, no si oras, no si lees tu Biblia, sino crees lo que dice la Biblia. ¿Eres parte de esa iglesia? ¿Eres parte de esa esposa que próximamente será arrebatada de este mundo y llevada a la presencia de Dios? ¿Te has guardado puro para Él? ¿Has buscado la santidad en tu vida? Dice en Romanos 6:22 que ahora que hemos sido libres de la esclavitud del pecado, nuestro fruto es la santidad y nuestro fin, la vida eterna. Si tú no estás hoy preparado para su venida, créeme que mi oración y la oración de todos los que estamos aquí es que no te demores, que no te tardes más. Como dicen las siglas de la ANDA, estás a tiempo. No puedes negociar con Dios. El destino es eterno. El destino de tu alma está en la decisión que tú puedas tomar. Y el día de hoy te queremos decir que no solamente tú lo necesitas, sino toda tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo necesitan conocer que Jesús está pagándoles este boleto para este viaje al futuro, de tal forma que lo puedas ver desde el balcón y no en el escenario donde van a suceder cosas terribles para aquellos que negaron a Jesús y que se negaron a creer en su nombre. Entonces, ya viste que en este viaje va a haber muchas cosas. A veces sucede en los aviones, te dan tus cacahuatitos, te dan tu sandwichito, una cosa así. Pero en este viaje va a haber una fiesta tremenda, una fiesta muy grande, maravillosa, en la que Jesús se va a unir a su iglesia, a su esposa, las bodas del Cordero. Y sabes, este boleto que Cristo compró para ti incluye tu participación en ese evento, incluye que tú puedas participar de las bodas del Cordero. Y algo mucho mejor es que no vamos a estar en ese proceso de juicio que el Señor va a traer sobre la tierra durante la tribulación. Para terminar, solamente te quiero compartir el versículo que está en 2 de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer del 11 al 14. 2 de Pedro 3, del 11 al 14.
Dice así: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, refiriéndonos a la creación actual, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Lo voy a leer nuevamente. Es una gran conclusión. ¿Cómo debe yo soy mi Dios, yo tomo mis decisiones, yo sí creo en Dios, pero pues no creo en lo que dice la Biblia, lo cual es una tremenda contradicción? Entonces, concluyamos el día de hoy leyendo este pasaje, meditando en lo que dice, y toma en cuenta que todos estos eventos futuros están escritos en la Biblia. Todo esto está en el mismo libro donde se cumplieron las profecías del nacimiento de Jesús, donde se cumplieron todas estas dispensaciones, estos juicios de Dios. La humanidad sabía que eso iba a pasar porque estaba escrito, porque Dios les habló a través de los profetas. Y hoy día, Dios también nos habla a través de los profetas, a través de esta Biblia, a través de este libro que contiene la palabra de Dios. Entonces, te invito a que reflexiones, a que el día de hoy tomes tu decisión de aceptar ese boleto que Cristo te ofrece para salvación. Dice entonces nuevamente 2 de Pedro 3, del 11 al 14. Escúchalo, medítalo, piensa en lo que Dios te ha estado hablando a través de estas reflexiones, a través de estas conferencias. Pon atención, escúchalo, haz tuyo este pasaje, porque es la verdad escrita en la palabra de Dios. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Que el Señor te bendiga. Gracias por haber estado atento a estos mensajes, y te voy a invitar a que podamos hacer una oración. Acompáñenme a orar, inclinen su rostro, cierren sus ojos a manera de reverencia, ¿verdad? Para que se concentren en lo que vamos a hablar con Dios en este momento. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu palabra, porque creemos que es tu palabra, lo creemos firmemente, y sabemos que así como la creación inicial, Señor, así como esa creación inicial, así como hemos visto todas estas edades de tiempo a través de la historia de la humanidad, Señor, encontramos cómo ha sido un Dios fiel, cómo ha sido un Dios amoroso, cómo ha sido un Dios que nos has preservado a través del tiempo para cumplir tu propósito en nuestras vidas. El día de hoy yo sé que estás hablando a varios corazones, yo sé que estás
Estás trabajando en ellos porque tú quieres rescatarles de la situación en la que se encuentran, porque tú quieres cumplir tu pacto con ellos, porque tú quieres darles vida eterna, tú quieres darles el perdón de sus pecados. Y en esta hora yo te quiero pedir que si a través de esta lectura que hemos hecho de la Biblia, a través de esta presentación de los eventos futuros a los que la humanidad será sometida, si Dios te ha mostrado que quizás tú no le has considerado en tu vida, si tú te has dado cuenta de que hay un vacío que no has podido llenar, ni con cosas materiales, ni con relaciones con personas, ni con tantas cosas que has buscado por tus propios recursos, yo te invito a que medites en que esa parte que te falta, ese vacío que hay en tu vida, es porque te falta Dios, es porque no está Cristo en tu vida, porque no le has considerado. Lo hemos estado leyendo en la Escritura y la Biblia dice así que si nosotros no creemos en el Hijo de Dios, entonces estamos condenados. Pero si creemos en el Hijo de Dios, tenemos la vida eterna. Entonces yo te invito a que así como estás con tu rostro inclinado, con tus ojos cerrados, si no lo has hecho, hazlo. Te invito a que tú le digas a Dios en este momento que tú quieres aceptar ese pasaje que Cristo te ha comprado para ese viaje al futuro, que quieres estar en la presencia de Dios y que sabes que para hacerlo necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas pedirle perdón a Dios y necesitas aceptar por tu propia voluntad el que Dios te incluya en este evento precioso del arrebatamiento en el que seremos tomados a Él para después pasar por el tribunal de Cristo y llegar a esa gran boda en la que Cristo espera unirse a su iglesia. Te invito a que se lo digas en este momento a Dios. Dile, Señor, perdóname por los pecados que hay en mi vida. Te pido que me limpies con la sangre de Cristo que fue derramada precisamente para el perdón de mis pecados. Quiero pedirte que me des la vida eterna que prometes. Creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que fue sepultado y creo que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Acepto el perdón y acepto la vida eterna que tú me ofreces en este pacto establecido en la sangre de Cristo. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos has permitido pasar a la luz de tu palabra. Yo te ruego que bendigas a cada uno de los que hemos estado aquí reunidos y que las personas que han podido tomar esta decisión el día de hoy, que tú les concedas la claridad, Señor, que tú les concedas tu Espíritu Santo para que ellos puedan entender lo que tú les has mostrado en este día. Gracias por tu amor inmenso, gracias por preocuparte por nosotros y gracias por este plan perfecto que has establecido para la humanidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.